Soy Eduardo Acosta y este es un video introductorio sobre la formación de ondas estacionarias. Se desarrollarán los fenómenos de reflexión y transmisión de ondas, hablaremos de ondas estacionarias en cuerdas y de resonancia. Una perturbación que se propaga en el espacio y transporta energía y cantidad de movimiento se llama onda. Todas las ondas tienen una característica común: viajan a velocidad constante. La velocidad dependerá del medio en el que viaja y del tipo de perturbación. Si el medio es homogéneo y uniforme, la velocidad de las ondas es una constante y los frentes de onda no se deforman. Sin embargo, donde la onda alcanza regiones en las cuales hay un cambio en la velocidad, la propagación se verá afectada, dando lugar a fenómenos de reflexión y refracción de la onda. Para entender las características fundamentales de estos fenómenos, trabajaremos con ondas en cuerdas. Consideremos una cuerda estirada muy larga. La cuerda está formada por dos mitades. La mitad izquierda tiene una densidad de masa mu1. La mitad derecha tiene una densidad de masa mu2. En esta instancia supondré que mu1 es menor que mu2 y con una línea punteada se resalta el punto donde cambia la distribución de masa. Como la cuerda está tensionada, el valor de la tensión en toda la cuerda es el mismo y lo llamaremos F. Recordemos que la onda que viaja en la cuerda lo hace con una velocidad que la podemos calcular si conocemos la tensión y la densidad lineal. En este caso, la velocidad de las ondas que pueden viajar por la cuerda tienen valores distintos, ya sea si está en el medio 1 o en el medio 2. En este caso, B1 es mayor que B2. Supongamos que un generador introdujo un pulso en la cuerda en el extremo de la cuerda de menor densidad de masa. Para la descripción, usaremos un sistema de referencia con el eje X paralelo a la cuerda sin perturbar. Este pulso incidente es una onda progresiva que viaja por la cuerda con velocidad v1 hasta alcanzar el punto de discontinuidad ubicado en x0. Al alcanzar el punto de discontinuidad, va a ocurrir el fenómeno de reflexión y de refracción. La onda va a ser parcialmente reflejada, produciendo una onda regresiva que viaja con velocidad v1. La onda transmitida pasa a la cuerda de densidad de masa mu2. Esta es una onda progresiva que viaja con velocidad v2. Por la conservación de la energía de la onda incidente se distribuye entre la onda reflejada y la onda transmitida. En esta animación se observa cuando el pulso alcanza el punto de discontinuidad y se forman la onda transmitida y reflejada. El origen de la inversión de la onda reflejada está en el movimiento del punto de discontinuidad y en la diferencia de las densidades de masa. Observemos que la amplitud del movimiento del punto de discontinuidad nunca alcanza el valor máximo del pulso incidente. Esto es porque está unido a un elemento de mayor inercia. Esa diferencia se observa en la amplitud del pulso reflejado. Esto significa que, si aumentamos la densidad mu2, la amplitud del pulso transmitido disminuiría y aumentaría la amplitud del pulso reflejado. Como consecuencia, la proporción de energía incidente que se llevaría el pulso reflejado sería mayor. En el límite que mu2 sea infinito, lo que ocurre con una cuerda unida a la pared, la onda reflejada copiaría el incidente, pero vemos que estaría invertida. Toda la energía de la onda incidente vuelve al medio 1 en una onda regresiva idéntica pero invertida. El análisis realizado del comportamiento de los pulsos cuando la onda pasa de un medio de mayor velocidad a otro de menor velocidad nos permite analizar qué le sucedería si trabajamos con ondas armónicas. En este caso veríamos que la onda reflejada tiene la frecuencia de la onda incidente. Como la velocidad de propagación es la misma que la de onda incidente, la longitud de onda es la misma. La amplitud de la onda es menor porque la energía se distribuye entre la onda reflejada y la transmitida. Y además sufre un cambio de la fase en pi porque vuelve invertida. Para la onda transmitida es una onda armónica de la misma frecuencia que la incidente.
Su longitud de onda es distinta a la incidente porque la velocidad de propagación cambió. Además, la amplitud de la onda transmitida es menor que la amplitud de la onda incidente. Ahora consideremos el problema inverso. La mitad izquierda tiene una densidad de masa mu1 que va a ser mayor a la mitad derecha. La velocidad de las ondas que pueden viajar por la cuerda tienen valores distintos y en este caso V1 es menor que V2. Ahora introducimos un pulso en la cuerda de mayor densidad de masa. Este pulso incidente es una onda progresiva que viaja por la cuerda con velocidad V1 hasta alcanzar el punto de discontinuidad ubicado en X0. En esta animación se observa de qué manera el pulso alcanza el punto de discontinuidad y se forman la onda transmitida y reflejada. En este caso la onda reflejada no se invierte y la onda transmitida tiene una mayor amplitud. Observemos que la amplitud del movimiento del punto de discontinuidad supera el valor máximo del pulso incidente porque está unido a un elemento de menor inercia. Esa diferencia es la amplitud del pulso reflejado. Imaginemos que disminuimos la densidad lineal mu2. Si esto ocurre, la amplitud del punto reflejado aumenta aproximándose a la amplitud del pulso incidente. Para el caso extremo, que vemos en la animación, mu2 vale 0, la onda reflejada copia el incidente y toda la energía se mantiene en el medio 1. Este es el caso que tendríamos en una cuerda con un extremo libre. Cuando una onda armónica pasa de un medio de menor velocidad a otro de mayor velocidad, se puede ver que la onda reflejada tiene la frecuencia y longitud de onda de la onda incidente. La onda reflejada cambia la amplitud de la onda porque regresa con menor energía. La onda transmitida tiene la misma frecuencia que el incidente y su longitud de onda es lambda 2, que es V2 sobre F, es distinta a la incidente. Cambia la amplitud, pero en este caso es mayor que la incidente. Ahora, con lo que ya conocemos, trataremos de explicar cómo funcionan los instrumentos musicales. Comenzaremos con los instrumentos de cuerda, porque tiene una geometría más simple, pero van a ver que estos conceptos los podemos extender a los de viento y percusión. Por ejemplo, cuando tocamos la guitarra, movemos la cuerda. Esta perturbación viaja por la cuerda tensa y se produce el sonido. Para simplificar el problema, lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, el movimiento de la cuerda y por otro lado, el sonido que se produce. Cuando tocamos la cuerda en una guitarra, introducimos una deformación que viaja por la cuerda con una velocidad definida. Por ejemplo, una cuerda de guitarra tiene una longitud de 0,7 metros entre los extremos fijos y la velocidad con que se mueve la onda es de aproximadamente 460 metros por segundo. Eso da que la onda tarda en recorrer toda la cuerda 1,5 milisegundos. Esto significa que en un segundo recorrió aproximadamente 650 veces la cuerda. Por lo tanto, casi de inmediato podemos apreciar que la cuerda se llena de ondas viajando en ambas direcciones, y nosotros podemos apreciar solo la superposición de ellas. En la cuerda apreciamos que solo hay ondas de ciertas frecuencias que se mantienen y otras desaparecen. Las que se mantienen y podemos percibir en el tiempo después de haber tocado la cuerda son aquellas ondas cuya frecuencia le permite formar lo que llamaremos ondas estacionarias en la cuerda. Para entender la formación de ondas estacionarias en una cuerda, veamos qué sucede cuando tenemos dos ondas armónicas de frecuencia F viajando en la cuerda en direcciones contrarias. Si usamos un sistema de coordenadas fijo a un extremo de la cuerda, el extremo opuesto estará en la posición x igual a L, donde L es la longitud de la cuerda. Con este sistema de referencia tendremos una onda progresiva, Si1, y una onda regresiva, Si2. La onda total será la superposición de ambas. Esta onda total debe cumplir las condiciones de borde, es decir, que la onda total en el origen es 0 y también la onda total en el extremo, L, también debe ser 0.
Si aplicamos la condición de borde, que en el origen la perturbación total es cero, podemos llegar a una condición sobre las amplitudes. Para que pueda cumplir con esta condición de borde, las ondas deben tener la misma amplitud. Como las amplitudes son iguales, la onda total se puede escribir en función de la diferencia y de la fase promedio de las fases de las ondas viajeras. La diferencia de fase es menos 2 omega por t y la fase promedio es k por x. Luego, la onda total tiene una representación matemática simple. Dos veces la amplitud por el coseno de omega t por el seno de kx. Todavía nos falta ver que verifique la segunda condición de contorno, que en el extremo x igual a L la perturbación total sea cero. Evaluando la onda total en el extremo L, podemos observar que, para que se cumpla la condición, el seno debe ser cero. Esto se cumple siempre que el argumento sea un múltiplo de pi. Como k por L es mayor que 0, los valores posibles son pi, 2pi, 3pi, 4pi. Esto significa que para una longitud L solo hay un conjunto de valores de longitudes de onda que verifican esta ecuación. Si lo pensamos en frecuencia, solo hay un conjunto de frecuencias que puede cumplir esta condición. Solo para estas frecuencias, la onda total puede ser matemáticamente descrita usando la ecuación. En la animación se muestra arriba dos ondas armónicas de la misma frecuencia y amplitud, una progresiva y una regresiva. En la parte inferior se observa la superposición de ambas. Se puede ver que en la superposición habrá posiciones donde la perturbación es nula para todo instante de tiempo. Estas se llaman nodos. Además, habrá posiciones donde la amplitud de la perturbación será el valor máximo, 2A, y se las reconoce como antinodos o vientres de la onda. Cuando podemos observar una onda total con estas características, donde podemos ver los nodos y los antinodos, decimos que estamos en presencia de ondas estacionarias. En el caso de la cuerda con dos extremos fijos, la frecuencia de las ondas estacionarias está relacionada con la velocidad y la longitud de la cuerda mediante la siguiente expresión. Las frecuencias son entonces b sobre 2L, 2b sobre 2L, 3b sobre 2L. Todas ellas son múltiplos de b sobre 2L. La frecuencia más baja con que se puede conseguir una onda estacionaria en el sistema es b sobre 2L y se llama fundamental. Esta es una imagen del estado de la cuerda en distintos instantes de tiempo. Se puede ver que los extremos son nodos y el centro de la cuerda es un vientre. La clave para relacionar la geometría con la frecuencia radica en acordarse que la distancia entre un nodo y un vientre es siempre un cuarto de longitud de onda. Entonces, para el fundamental, la longitud de onda es el doble de la longitud de la cuerda. Como la frecuencia es la velocidad dividido la longitud de onda, se llega a que la frecuencia es b sobre 2L. Una cuerda con extremos fijos vibra en el modo fundamental si introducimos ondas armónicas de frecuencia b sobre 2L. La frecuencia que le sigue se llama primer armónico. Esta es una imagen del estado de la cuerda en distintos instantes de tiempo para una cuerda que vibra en el modo primer armónico. El movimiento se muestra en la animación a la derecha. Se puede ver que los extremos son nodos y en este caso el centro de la cuerda también es un nodo. Como la distancia entre un nodo y un vientre es siempre un cuarto de longitud de onda, en este caso la longitud de onda es la longitud de la cuerda y la frecuencia de la onda es b sobre L. Miremos un poco estos gráficos y concentremos ahora nuestra atención en los nodos y los vientres. El fundamental tiene dos nodos y un vientre. Y el primer armónico tiene tres nodos y dos vientres. ¿Cómo serán los otros armónicos? Bien, el segundo armónico tiene cuatro nodos y tres vientres. Esto significa que cada vez que aumentamos el número de armónicos, se incrementa en uno la cantidad de nodos y vientres. La frecuencia para cada armónico siempre se puede obtener de la relación entre la longitud de la cuerda
y la longitud de onda. ¿Se puede establecer ondas estacionarias en cuerdas con un extremo fijo y otro libre? La respuesta es sí, y el análisis es similar al que se realizó con los extremos fijos. Si realizan la deducción, pueden llegar a la ecuación matemática que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda y se puede ver también que hay un conjunto discreto de frecuencias. La menor frecuencia, llamada modo fundamental, es la cual el extremo fijo es un nodo y el extremo libre es un vientre. La longitud de onda en este caso es 4L y por lo tanto la frecuencia es B sobre 4L. Observemos que no es la misma frecuencia que la del modo fundamental para el caso de la cuerda con ambos extremos fijos. El primer armónico, segundo, tercero y los otros armónicos los podemos armar siguiendo las mismas reglas que para el caso de extremos fijos. Y también el cálculo de las frecuencias. También se pueden conseguir ondas estacionarias con ondas longitudinales como son las ondas de sonido, por lo que es posible tener el mismo comportamiento que describimos para tubos que tengan extremos abiertos o extremos cerrados o extremo abierto cerrado. Esta animación se corresponde con un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro. Una onda de sonido ingresa al tubo y forma una onda estacionaria. La línea gris representa el movimiento de las moléculas del gas en el extremo abierto del tubo. Si se establece una onda estacionaria en el tubo, las moléculas de gas del extremo libre pueden moverse sin restricción y este punto tiene un vientre, mientras que las moléculas en contacto con el extremo cerrado no se pueden mover y en ese punto hay un nodo. En esta animación se puede observar la posición de los nodos. Teniendo en cuenta lo que vimos, ¿en qué modo están vibrando las moléculas del gas? Fundamental, primer armónico, segundo. ¿Cuál? Para un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, el fundamental tiene un nodo y un vientre. Este tiene 5 nodos y 5 antinodos o vientres, por lo que significa que está en el cuarto armónico. Observen que hasta ahora nos hablamos de la onda de desplazamiento de las partículas, pero cuando hablamos de sonido, la onda también se puede representar como una onda de presión. En la gráfica se muestran los nodos y los antinodos de la onda de presión. Observen que cuando hay un nodo de presión, hay un vientre de desplazamiento. Cuando hay un vientre de presión, hay un nodo de desplazamiento. Bueno, vimos cómo cuando tocamos la cuerda de la guitarra se forman ondas estacionarias. Pero si tomamos esa cuerda de guitarra y la atamos con dos extremos separados y hacemos la misma tensión, por más que consigamos armar las mismas ondas estacionarias, no vamos a escuchar sonido de una guitarra. Porque el sonido se produce por un fenómeno que en física se denomina resonancia. Y en una guitarra esto ocurre fundamentalmente en el cuerpo o la caja de la guitarra. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de resonancia. Para entender el concepto de resonancia, pensemos en un sistema mecánico simple. Una masa unido a un resorte colgado del techo. En dinámica se pudo ver que cuando poníamos en movimiento la masa unida a un resorte, esto oscilaba con una pulsación igual a la raíz de K sobre M, donde K es la constante elástica del resorte y M la masa. La frecuencia de esta oscilación se denomina frecuencia natural del sistema masa-resorte. Cuando actuamos sobre el sistema, por ejemplo aplicando una fuerza al punto donde se sostiene el resorte, moviendo rítmicamente este extremo con una frecuencia menor a la natural, el movimiento de la masa es más complejo, pero la amplitud del movimiento resultante es pequeña. A medida que la fuerza tiene una frecuencia más próxima a la natural, la amplitud del movimiento resultante aumenta. Cuando la excitación tiene una frecuencia más grande que la natural, la amplitud disminuye. Cuando la excitación tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia natural, se produce la resonancia y el movimiento de la masa es muy grande. Si la frecuencia de la excitación coincide con la frecuencia natural,
estamos en resonancia y la pérdida de energía es despreciable, el aumento de la amplitud de las oscilaciones puede llegar a provocar roturas en el sistema. Sí, inclusive se pueden romper objetos. Volvamos a la guitarra. Expliquemos entonces cómo funciona este instrumento. Las cuerdas de la guitarra las hacemos vibrar y sirven de generador, emitiendo ondas de sonido de frecuencias determinadas por los modos de vibración de las cuerdas. El sonido producido por las cuerdas es amplificado por la resonancia en la caja de la guitarra. Sin el efecto de resonancia no escucharíamos nada. Los movimientos de la caja determinan la respuesta y el sonido que emite una guitarra. Modelizar este movimiento es un problema muy complejo desde el punto de vista de la mecánica. Es casi imposible tener en cuenta todas las variables, que significa propiedades materiales, geometría y además los acoples en las uniones donde se pegan las distintas partes. Por eso, construir este tipo de instrumentos es un arte muy complejo y delicado.